A ver. Bueno, vamos a comenzar primero saludando, ¿no? Buenas, hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a resolver este problema de física. Este es un problema de un alumno. Y a ver, vamos a tratar de hacer que se entienda, ¿no? Como su solución, ¿no? Ya que mi alumno me escribió pidiendo, o sea, como que a él no le salía, ¿no? Él no sabía cómo hacerlo. Bueno, primero, ¿no? En la pregunta nos dicen, hay el trabajo, ¿no? Entonces, claramente, este problema tiene que ver con el capítulo de trabajo y energía, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que hay algunos teoremas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la conservación de la energía. ¿Qué pasaba cuando se conservaba la energía, no? Bueno, cuando se conserva la energía, quiere decir que la energía al inicio es igual a la energía al final, ¿no? Esto es lo que se cumple. O bueno, más general, porque esto puede ser a cualquier punto, ¿no? Digamos, tengamos una curva así, por donde pasa ese juego de, no me acuerdo cómo se le llama, como un tren que pasa a lo largo de unas vías y las personas se suben porque les encanta la adrenalina que sienten cuando ese trencito baja, ¿no? O cuando sube, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando no hay rozamiento, no hay fricción del aire, etc? Cuando no hay ninguna fuerza aquí que impida que el movimiento siga, o bueno, mejor dicho, cuando solamente actúan fuerzas conservativas, ¿qué va a pasar? Que por ejemplo, ¿no? Este sea el punto A, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener un montón de puntos, mira, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, punto G. Y así, ¿ya? ¿Qué dice el teorema de la conservación de la energía? O la ley de la conservación de la energía. Que este cochecito o este trencito va a tener una energía A, ¿no? En ese punto, ¿no? En el punto A va a tener energía A. ¿Y qué va a pasar cuando llegue acá? Que en este punto va a tener energía B. Y así, ¿no? Energía C, energía D, etc. Pero ¿qué va a pasar? Que como solamente actúan fuerzas conservativas, va a pasar lo siguiente. Que la energía en A va a ser igual a la energía en B, va a ser igual a la energía en C y va a ser igual a la energía en E, en D digo en D, y así. Porque se conserva la energía. Como solamente hay fuerzas conservativas, entonces la energía se va a conservar, ¿ya? Ahora, es una ley, ¿no? Una ley que se cumple cuando solamente hay fuerzas conservativas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? Hay fuerzas no conservativas? Lo primero hay que entender, ¿no? También en el capítulo de trabajo de energía, recordamos que las fuerzas conservativas, ¿quiénes son? La fuerza conservativa viene a ser justamente la fuerza de gravedad o peso. También viene a ser eh, la fuerza elástica y también la fuerza electrostática. ¿Ya? Bueno, estas tres fuerzas son las que se consideran comúnmente como las fuerzas conservativas. En este caso, en este problema, ¿qué fuerzas conseguimos, no? Bueno, ¿qué fuerzas hay acá? A ver. Primero está la fuerza F, ¿no? Una fuerza cualquiera que está jalando el coche, no viene a ser ninguna tensión, no. Es una fuerza cualquiera. Ya. Vamos a dibujar, vamos a hacer primero el DCL. Primero hagamos el DCL de ese coche.
Primero empezamos así, ¿no? Siempre se empieza con el DCL. ¿Ya? Ahí está mi coche. Y vamos a hacer su DCL. Primero la fuerza F, no nos olvidemos. La fuerza F es la que está como dato del problema. Luego está el peso del coche. También está la normal, ¿no? La normal es aquella fuerza que surge del contacto entre la superficie y el bloque, que forma 90 grados, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Y quién más está, no? ¿Quién falta acá? Aquí nos damos cuenta de esto, ¿no? Que nos señalan de que esta superficie tiene un coeficiente de rozamiento, ¿no? Como tiene un coeficiente de rozamiento, quiere decir que esta superficie es rugosa, por lo tanto, debería, o bueno, hay una fuerza de rozamiento. ¿Por qué le pongo FK y no FS? Primero, ¿no? Hay que entender que, bueno, hay que recordar más bien, de que la fuerza de rozamiento cinética es esta, ¿no? FK. Y la fuerza de rozamiento estática, que es FS. Primero, la fuerza de rozamiento cinética se origina cuando el cuerpo está en movimiento, ¿no? Entonces ahí debería ser una FK, ¿no? ¿Por qué no un FS? Porque la fuerza de rozamiento estática se origina cuando el cuerpo está estático, ¿no? Como dice, ¿no? Fuerza estática. Fuerza de rozamiento estática. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que la fuerza de rozamiento cinética aparece cuando el cuerpo está en movimiento y la otra, la fuerza de rozamiento estática, cuando el cuerpo está quieto, ¿no? En este caso, vemos que el cuerpo está moviéndose, ¿no? Y bueno, ojo que, este es un, lo que acabo de hacer es un diagrama de fuerzas, ¿no? Luego voy a borrar la superficie, o sea, voy a aíslo el cuerpo, y ahí nos damos cuenta, ¿no? De que este vendría a ser justamente el DCL del bloque, ¿no? Ya lo demás no nos importa, ¿no? Ese es el DCL. ¿Y para qué nos ayuda el DCL? El DCL nos ayuda para reconocer las fuerzas que están actuando en el bloque. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un cuadrito. Primero, ¿no? Fuerzas. A ver. 10. Fuerzas. ¿Qué fue? Puse amarillo y me salió rojo. Bueno, un fallo del whiteboard. A ver, vamos a dejarlo como rojo, ¿no? A ver. Ya está. Ya. Vamos a poner acá. Vamos a hacer un cuadro de dos entradas. Vamos viendo un cuadro así. De dos columnas. Ok. O bien de tres columnas. Ok. A ver, vamos a apuntar aquí toda la fuerza que tenemos. A ver. Tengo, primero, el peso o fuerza de gravedad, ¿no? Yo le pongo W. Puedo escribirlo como FG o W, ¿no? Ya. Ahora, tenemos la fuerza F, tenemos la fuerza FK y tenemos la normal. A ver, por nuestra teoría, aquí a ver, el peso es fuerza conservativa o fuerza no conservativa. Es fuerza conservativa, ¿no? Ya vimos la teoría, ya me la hemos repasado. Y sabemos que el peso es fuerza conservativa. Ya. A ver, ¿acaso aquí vemos fuerza elástica? ¿Acaso aquí vemos fuerza ecrostática? No, ¿no? En nuestro cuadrito no hay ninguna de esas fuerzas. Entonces, las demás vienen a ser fuerzas no conservativas. ¿Ya? Entonces, dicho eso. Dicho eso, ya hemos reconocido cuáles son las fuerzas conservativas y las no conservativas. Voy a borrar esto.
Y ahora sí vamos a hablar de los teoremas cuando hay superficies rugosas, ¿no? Cuando hay fricción, cuando están presentes fuerzas no conservativas. Por ejemplo, tenemos un teorema conocido que se llama se le llama el teorema de la energía cinética y el trabajo neto. ¿Ok? Tenemos este teoremita. ¿Cómo empieza? Bueno, primero, si yo quiero hallar el trabajo neto, neto viene a ser resultante, ¿no? Trabajo resultante o trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Que actúan sobre el bloque. Si yo quiero hallar el trabajo neto, lo único que debo hacer es hallar la diferencia de energía cinética. ¿Ya? Esto dice el teorema. El primer teorema. Ahora, el segundo teorema. Se le llama, bueno, no es un teorema muy conocido. Bueno, no es el teorema del cual nos recordemos más, ¿no? Recordemos más. Porque aquí aplicamos algo, otra cosa, ¿no? ¿Cómo se le dice? Teorema de la energía mecánica y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ok. Bueno, ¿cómo empieza el teorema, no? Bueno, el teorema dice: el trabajo de las fuerzas no conservativas viene a ser igual a la variación de energía mecánica. Bueno, estos son los más conocidos en sí. Son los más conocidos. También hay otro que se desprende de estos dos, que es así, ¿no? El trabajo de las fuerzas conservativas es igual al negativo de la variación de la energía potencial. ¿Ya? Este de aquí se desprende de estos dos. Bueno, ya conociendo esos teoremitas, ya podemos hacer mejor este problema. Ya, tenemos estos dos teoremas, bueno, tres teoremas, ¿no? Tres. El último se desprende de los dos primeros. Entonces, primero, ya sabemos que las fuerzas no conservativas, ¿quiénes vienen a ser? Bueno, las fuerzas no conservativas vienen a ser justamente la fuerza F, la fuerza de rozamiento y la normal. Bueno, aquí también puede entrar en duda por qué la fuerza F es una fuerza no conservativa. Porque no viene a ser ni el peso, ni la fuerza elástica, ni la fuerza electrostática, ¿no? Eso, para que sea fuerza conservativa, tiene que ser una de esas tres. Si no, no es fuerza conservativa. ¿Ok? También hay otros criterios para, mm, para reconocer cuando una fuerza es conservativa o no conservativa, ¿no? Pero eso ya nos estaríamos entrando en lo que es integrales, ¿no? Y en este problema no es necesario eso, ¿no? A ver. Ahora, mira. Ya teniendo todo esto, nosotros podemos calcular algo aquí al toque, ¿no? ¿Qué podemos calcular? ¿O qué teorema podemos utilizar, no? A ver. ¿Qué teorema podemos utilizar acá? Bueno, yo utilizaría el primero, ¿no? Yo utilizaría el primero. ¿Por qué? Porque el primero, este, junta todas las fuerzas, ¿no? Porque ¿qué hacen los demás? A ver, este de acá junta las tres fuerzas, ¿no? Estas de acá, ¿no? Puede ser utilizado. Bueno, cualquiera de los dos sale, ¿ya? Cualquiera de los dos sale. Pero para mí, para mi comodidad, voy a utilizar el primero.
Entonces, utilizamos el teorema 1, ¿no? Utilizamos el teorema 1. Entonces, ya, trabajo neto. Trabajo neto. Primero hay que entender que el trabajo neto viene a ser el trabajo de la fuerza resultante, ¿no? Pues la fuerza resultante se obtiene sumando todas las fuerzas. Entonces, sería el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética más el trabajo de la fuerza normal, ¿no? Esto viene a ser igual a la variación de energía cinética. Listo. Ahora, ¿qué viene, no? Bueno, hay algo teórico que debemos tener en cuenta. Cuando un bloque, digamos ¿no? Está recorriendo, o bueno, está moviéndose a lo largo de una superficie, ¿ya? Puede ser con velocidad constante, ¿ya? Bueno, aquí sí o sí va a estar el peso, ¿no? Y aquí también sí o sí va a estar la normal. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que el peso forma 90 grados, forma un ángulo aproximadamente de 90 grados con la superficie, ¿no? Igual al normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando una fuerza, o sea, qué pasa con el trabajo de esta fuerza que forma 90 grados con la línea de movimiento de este bloque, ¿no? Porque el bloque está moviendo la superficie, ¿no? Entonces, ese bloque está moviendo en esa línea, en esta línea imaginaria, que es paralela a la superficie, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos que estas fuerzas forman 90 grados con la línea de movimiento? Que el trabajo de esta fuerza, del peso en este caso, va a ser cero. Y el trabajo de la fuerza normal también va a ser cero, ¿ya? Eso ¿cómo lo demostramos? Bueno, hay un teorema conocido, una fórmula conocida, ¿no? F por D por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo viene a ser el ángulo que forma el vector fuerza con la línea de movimiento, ¿no? Ese viene a ser. En este caso va a ser 90. Y coseno de 90, ya sabemos, ¿no? Coseno de 90 es 0. Ahora, como ya sabemos que el peso y la normal van a dar un trabajo 0, los tachamos, ¿no? Y solamente bajan los que quedan. Trabajo de la fuerza de F y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora mira, dice que nos pide ya el trabajo realizado por la fuerza F, ¿no? Entonces este de aquí, este trabajo de la fuerza F viene a ser nuestra incógnita. Entonces lo dejamos ahí, ¿no? Ahora mira, vamos al otro miembro, ¿no? Que tenemos variación de energía cinética. Ya. Pero variación de energía cinética viene a ser energía cinética en mi punto final menos energía cinética en mi punto inicial, ¿no? Sabemos que este recorrido que va a realizar el bloque va a ser a lo largo de 5 segundos, ¿no? Un tiempo de 5 segundos va a demorar. Aquí está el dato, ¿no? Ahí el trabajo de la fuerza de F en 5 segundos. Ya. Pero ¿qué pasa? Mira, también hay otro dato. Se desplaza a velocidad constante. Entonces, mira, velocidad constante. Velocidad constante. Ya. Recordemos cómo es la fórmula de energía cinética. La energía cinética viene a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Esta es la fórmula de la energía cinética. Energía cinética mecánica. ¿Ok? Entonces, tenemos trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Va a ser igual a la masa del bloque por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos a la masa del bloque por la velocidad inicial
al cuadrado sobre 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto es igual si factorizamos el m y el 2, va a ser igual a esto, ¿no? Pero, ¿qué dato tenemos? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no? Porque la velocidad es constante por dato. Ese es el dato que nos dan. Entonces, ¿cuánto me daría esto? 0, ¿no? Porque la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Ya, reemplaza en velocidad final. Velocidad inicial, tendríamos velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Eso es 0. Entonces tendríamos que todo esto es 0. Tengo que el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a 0. Listo. Listo, listo. Vamos a un rato a alejarnos. Ya. Entonces aquí encontraríamos algo, ¿no? Encontramos lo siguiente, que el trabajo de la fuerza F es igual al negativo del trabajo de la fuerza de rozamiento. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Ya? A partir de todas las ecuaciones hemos encontrado esto de acá. Ahora, mira. ¿Cómo hallamos el trabajo de la fuerza de rozamiento? El trabajo de la fuerza de rozamiento viene a ser con la fórmula que hemos utilizado hace un rato, ¿no? Que es trabajo es igual a fuerza. El trabajo de la fuerza F es trabajo de la fuerza. Trabajo de la fuerza F es igual a fuerza, la magnitud de la fuerza, por la distancia que recorre el móvil, por el coseno que forma la fuerza con la línea de movimiento, ¿no? Ok. Entonces vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? Para la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Cómo sería para la fuerza de rozamiento? Sería fuerza de rozamiento por distancia que recorre el bloque por el coseno que forma la fuerza de rozamiento con la línea de movimiento. Pero ¿qué ángulo forma, no? A ver, aquí si nos fijamos en el SL, voy a dibujar la superficie, ¿no? Y si te das cuenta, el bloque se está moviendo en esta dirección. Se está moviendo en esta dirección. Se está moviendo hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento se está moviendo hacia la izquierda. Quiere decir que, ¿qué ángulo forman? Forman un ángulo de 180, ¿no? Bueno, si lo pongo de esta manera, más visible, ¿no? Esta viene a ser la distancia. Esta viene a ser la fuerza de rozamiento. Y te das cuenta, forman un ángulo de 180 grados. Ok. Entonces, ya sabemos qué ángulo forma la fuerza de rozamiento y la distancia que va a recorrer, ¿no? Tendríamos magnitud de la fuerza de rozamiento por la distancia que va a recorrer el bloque por el coseno de 180, pero el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Tendríamos acá, aquí no nos olvidemos el menos que había, que dio menos 1. Y tendríamos que el trabajo de la fuerza F viene a ser igual a, te das cuenta, menos con menos más, ¿no? Sería igual al valor de la fuerza de rozamiento por la distancia que recorre el bloque. Y bueno, a ver, nos falta algo más. Nos falta calcular la fuerza de rozamiento y nos falta calcular la distancia, ¿no? La distancia que recorre el bloque. Tenemos un dato importante, ¿no? Que el bloque está moviéndose a velocidad constante. Entonces quiere decir que va siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esa distancia? La distancia d va a ser igual a la velocidad por el tiempo que va a recorrer, ¿no? Entonces, ¿la velocidad cuánto es? Ahí, de dato, 4. 4 por... ¿cuánto tiempo? 5. ¿Eso cuánto es? Ese es 20 metros. 20 metros. Entonces tenemos el valor de la distancia, 20 metros. Ahora nos falta solamente el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Y eso cómo llamamos el valor de la fuerza de rozamiento?
Bueno, el valor de la fuerza de rozamiento lo hallamos de la siguiente manera. A partir del DCL. Del DCL, como sabemos que el bloque está moviéndose a velocidad constante, quiere decir que no está acelerado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la segunda ley de Newton. O simplemente podemos utilizar el criterio cuando un cuerpo este, está moviéndose con velocidad constante o está estático, ¿no? Que viene a ser aplicando estática, nada más fuerzas para arriba es igual a fuerzas para abajo, etc. Bueno, vamos a aplicar eso o otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a aplicar eso ya, desde la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas, esa es una fórmula arbitraria, es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la aceleración es cero? Como este caso, porque velocidad constante. Me da cero, ¿no? Pongamos, ¿no? Masa por cero, cero. Entonces me da, bueno, no cero, ¿no? Sino el vector nulo. Entonces la sumatoria de fuerzas me debe dar el vector nulo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué conseguiríamos, no? De aquí, ¿qué conseguiríamos? Bueno, del DCL notamos que las fuerzas que van hacia arriba y hacia abajo deben anularse, ¿no? Entonces, el peso va a ser igual a la normal. Y también hay algo más, que las fuerzas que van hacia la izquierda y la derecha deben anularse. Entonces, la fuerza F debe ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Aquí podemos haberlo hecho de esta manera, ¿no? Más sencillo, con la segunda ley de Newton. Pero bueno, hemos aplicado un poco los teoremas. Porque este problema hubiera salido más sencillo si al toque, ¿no? Como esta velocidad constante, en vez de aplicar el teorema de la energía cinética de trabajo neto, aplicar de frente, ¿no? La estática, ¿no? La estática. A ver. Bueno, ya con esto sale, ¿no? Porque también aparte, nosotros conocemos que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ya? Cinético. Ahí nos dan dos coeficientes de rozamiento, ¿no? Me dan 0,3 y 0,7. Conocemos por la teoría de que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, ¿cuál vendría a ser el coeficiente de rozamiento cinético? ¿Viene a ser el 0,3 o el 0,7? El menor, ¿no? El 0,3. Y el otro va a ser el estático. Entonces agarramos el 0,3 y lo metemos a la fórmula, ¿no? Ya, aquí está. Y ahora la normal. ¿Cómo llamo la normal? Bueno, como sabemos que el valor de la normal, o sea, su magnitud, es igual a la magnitud del peso, ¿ya? Entonces simplemente masa por gravedad, ¿no? El peso se halla con masa por gravedad. 6. Y supongamos, bueno, creo que aquí están suponiendo que la gravedad es 10, ¿no? Listo. Entonces, la tengo que bajar. Conseguimos que la normal es 60. ¿60 qué? 60 newton. Entonces reemplazamos ese valor de normal en la fuerza de rozamiento, que me da 60 newton, y lo multiplico con 0,3, ¿no? Eso me da un valor de fuerza de rozamiento de 18 newton. Y ya con eso lo reemplazo en mi fórmula del trabajo de la fuerza F, ¿no? Le borro todo esto, y lo explicamos. Y aquí pongo, ¿no? 18 por la distancia, 20, es igual a 360 joules. Y esa es la respuesta. El trabajo de la fuerza F viene a ser igual a 360 joules. Viene a ser la C. Muchas gracias por la atención.
Nos vemos en otra ocasión.